Muy bien. Eh, Anteriormente en el otro tutorial vimos cómo usar los pinceles preestablecidos que trae de por sí el programa Photoshop. En este caso vamos a aprender a crear un pincel nosotros mismos. En este caso, primero tenemos que hacer un pequeño introductorio de la herramienta pluma. Vamos a suponer que vamos a crear un, un, un pincel nosotros mismos. Entonces, para ello necesitamos hacer una vectorización para que quede en buena calidad el pincel, porque podríamos hacerlo con cualquiera de los patrones que nosotros dibujamos a través del programa. Sin embargo, lo más óptimo sería realizarlo con la herramienta pluma. En este caso voy a hacer una figura sencilla valiéndome de las formas que tengo aquí y de la misma herramienta pluma. Le voy a dar un pequeño introductorio. Hay que tener presente que parte de la vectorización de la herramienta pluma depende directamente de los valores que tengamos preestablecidos en los pinceles. Por este motivo, teniendo en cuenta que tengo mi margen en 15 por 15, voy a utilizar unos valores preestablecidos para mi pincel, en este caso la dureza al 100% y un punto de 30, perdón, una medida de 30 puntos en este caso. Voy primero a crear formas. Antes de vectorizar, voy a crear una forma básica, sencilla. Sobre esta misma capa, voy a crear un círculo. En este caso, tengo una configuración muy particular aquí, en la cual cada vez que yo creo un trazado, se me va a crear una forma nueva. Si yo presiono Enter, elimino el trazado que acabo de realizar. Vamos a ver si lo logran ver. Si yo presiono Control Z, vamos a hacer el trazado de nuevo. Fíjense que yo voy a presionar Shift para hacer un círculo perfecto. 350 acá. Observen que si yo oculto la capa, se va a ver primero el trazado y después se va a ver la figura. Yo presiono Enter. Vemos que ese borde blanco se desaparece. A mí no me interesa en este momento crear la figura, el círculo con relleno. Me interesa en este caso crear primero el trazado. Por eso voy a cambiar aquí mi configuración a trazado. En versiones previas a Photoshop, es decir, de CC4 para abajo o la versión CC3, esto no está en palabras, sino que son varios iconos, pero que corresponden al mismo orden y la misma funcionalidad. Entonces voy a crear primero mi trazado. Control Z porque presioné Shift antes de tiempo. Vamos a crearlo de esta medida. Muy bien. Voy a hacer ahora, me voy a la herramienta pluma, voy a presionar clic derecho. Si yo quiero contornear el trazado, presiono contornear trazado, tengo la herramienta pincel, él va a tomar los ajustes que yo preestablecí anteriormente en el pincel y presiono OK. Me va a hacer una figura tal cual como la vemos allí. Yo puedo venir para acá y utilizo esta herramienta, que es herramienta de selección trazado. Puedo acceder a ella pulsando la tecla A. Yo selecciono el trazado y lo muevo. Va a permanecer en la misma altura. Vuelvo otra vez a la herramienta pluma, presiono clic derecho, presiono contornear trazado, de nuevo pincel. Una vez hecho esto, ya terminé con la herramienta de forma de elipse. Presiono Enter. Voy a hacer ahora con otra forma. En este caso voy a utilizar polígono.
observemos que aquí arriba, en la parte superior de la pantalla, hay una sección que nos dice los lados. Yo quiero que este polígono tenga 6 lados. Para crear así un hexágono, presiono Shift, en este caso voy a usar una medida. Muy bien, esta es la medida que quiero. Vuelvo otra vez a la herramienta pluma y presiono contornear trazado. En este caso sigo igual, sin simular presión. Muy bien, presiono Enter. Tengo esta figura que estoy formando, digamos que de manera inventada. Ahora vamos a trabajar con un tipo de trazado muy similar al que se trabaja en Illustrator. En este caso, directamente con la herramienta pluma como tal. La herramienta pluma como tal es muy versátil. Vemos que si presiono clic derecho sobre el icono de herramienta pluma, tengo varias opciones. Herramienta de pluma de forma libre, es decir, esto nos permite hacer un trazado totalmente libre. Por supuesto es bastante útil cuando tenemos una tabla digitalizadora. En este caso, la herramienta pluma, por defecto, es una herramienta que trabaja con curvas Bézier, que en este caso se establece por coordenadas, o por así llamarlo. Uno coloca los puntos de anclaje y se pueden proyectar curvas a través de esos puntos de anclaje. Tenemos aquí que tenemos la herramienta añadir punto de ancla o eliminar punto de ancla, y en este caso convertir punto de ancla, es decir, cuando tenemos ángulos muy pronunciados, nosotros podemos convertir esos ángulos en una curva suavizada. Pero vamos a mostrar aquí cómo funciona la herramienta pluma. Selecciono la herramienta pluma y en este caso voy a trazar una línea, bueno, lo más posible recta. En este caso, porque tengo aquí la herramienta forma, se trazó automáticamente la línea. Esto no quiero que suceda de nuevo. Voy a presionar Control Z. Muy bien. Presiono suprimir y voy a colocar aquí trazado. Vuelvo otra vez a hacer mi línea. Muy bien. Voy a colocar aquí otro punto de ancla para dar una pequeña curva. Fíjense que lo coloco acá. Para yo poder tener control independiente sobre estos puntos de ancla, yo voy a presionar la tecla Control. Fíjense cómo yo puedo mover, generar curvas, y en este caso mover independientemente todos los puntos de ancla. Si yo muevo específicamente estos puntos de curva, puedo cambiar la angulación de la curva. Los tengo de un lado y los tengo de otro lado. Muy bien, los voy a dejar así. Voy a conservar esta curva. Voy a presionar clic derecho, coloco contornear trazado. Voy a colocar en este caso la opción de simular presión. Presiono OK. Observen cómo la línea en sus extremos se vuelve más delgada. Está dándonos ese efecto de simular la presión, tal cual como lo haríamos con un rapidograph o un mismo marcador o rapidograph brush. Muy bien, yo no voy a descartar este trazado que acabo de realizar aquí porque lo voy a aprovechar para esta línea de abajo. Fíjense que la opción de simular presión es bastante útil cuando estamos realizando vectorizaciones en donde tengamos que, digamos, simular grama, simular cabello, o cuando queramos de repente dar un estilo oriental para tipo obras de arte ukiyo-e, etcétera. Es bastante versátil esta opción. Nosotros la estamos utilizando aquí.
para, en este caso, para la boca. Vuelvo, verifico que la opción esté en bien marcada. Vuelvo a utilizar este trazado. Ok, antes de continuar con este trazado voy a hacer lo siguiente. Voy a irme en las opciones del pincel. Voy a bajar la opacidad al 100%. Disculpe, voy a bajar la opacidad al 1%. Disculpe, al 50% mejor. Y el flujo lo voy a bajar a un 50% también. Vamos a ver qué efecto nos da al hacer esa modificación. Voy a presionar contornear trazado, sin presión. Vemos cómo esta se ve de manera transparente. No me gustó cómo quedó este efecto, así que lo voy a descartar. Voy a presionar Control Z, vuelvo a mi pincel y en este caso voy a seleccionar un pincel suave. Voy a disminuir la dureza, voy a colocar la opacidad al 100%, pero el flujo sí lo voy a dejar en un 50%. El grosor del pincel también lo voy a disminuir a un 15%, la mitad. Vuelvo otra vez a la herramienta pluma. Observen cómo hice las modificaciones y el trazado aún sigue allí. Si yo quiero descartar ese trazado por completo, lo único que tengo que hacer es presionar Enter. Así que voy a volver a contornear trazado, pincel. Fíjense cómo nos da un efecto deseado. Muy bien. Con esa misma medida yo voy a hacer, en este caso, varias líneas aquí. Contorneo trazado, presiono Enter, contorneo trazado, fíjense que no presioné Enter, así que no me interesa ese trazado. Observen que yo puedo realizar trazos tal cual en cualquier programa de vectorización que use curvas de cierre. Si yo me equivoco en alguno de estos puntos de ancla, simplemente presiono suprimir y volvemos al punto anterior. Vamos a colocar aquí contorneo trazado, presiono Enter. Aquí, de nuevo contorneo trazado, presiono Enter. Vamos a esta parte de los ojos. Yo voy a seleccionar, en este caso, voy a cambiar mi trazado a forma. Y observen que automáticamente la forma que yo voy realizando se va rellenando. Presiono Enter. Ok. Este ejemplo que estoy utilizando aquí lo estoy inventando para mostrar cómo funciona la herramienta pluma de una manera bastante básica. ¿De acuerdo? También quería aprovechar esta forma para realizar un pincel. Vamos a rasterizar estas capas. Vemos que tienen este icono, el cual nos indica que es un objeto inteligente. Nosotros podemos rasterizar estas capas y después podemos unirlas. Selecciono la primera y después selecciono la última, presionando Shift. Es decir, clic acá, presiono Shift, clic acá y selecciono todas automáticamente. Luego combino las capas. Una vez combinadas las capas, yo puedo venir al menú de edición. Vemos que hay una opción que se llama definir valor del pincel. Yo presiono clic allí. Observen algo interesante. Este número que está acá. Este número nos indica el tamaño en que va a salir el pincel. Es un tamaño excesivamente grande el que yo hice aquí, precisamente porque tomé una resolución bastante elevada.
En mi caso particular yo prefiero hacer los pinceles bastante grandes porque es mejor, porque se aguanta más reducción. En este caso yo prefiero reducir a tener que crear distintos valores de pinceles para tener distintos tamaños. Voy a colocar este pincel como hexágono sonriente. Vamos a ponerle un nombre inventado. Hexágono sonriente. Muy bien. Tenemos aquí una vista previa. Una vez listo este pincel, voy a ocultar esta capa y voy a crear una nueva capa. Voy a valores de pincel, presiono clic derecho. Vemos que nos aparece el pincel que acabamos de crear. Ok. Vamos a reducirlo un poco. Este me parece bien también. Presionar aquí, volvemos a aumentar el flujo, la opacidad. Y ya creamos un nuevo valor de pincel. Crear pinceles es bastante útil porque podemos personalizar más nuestros trabajos. Y lo divertido también es que se pueden aplicar los valores dinámicos que creamos o de los que hablamos anteriormente. Entonces la cantidad podemos dispersión cantidad muy bien. Vamos a colocar aquí en dinámica del color vamos a colocar aquí en color rojo. Vamos a clicar esto acá. Fíjense cómo la variación de los tonos de color cambia, es bastante interesante esta cuestión de los pinceles dinámicos, aunque el pincel es un poco creepy. Bastante interesante los efectos que se pueden lograr. Muy bien, esto fue un pincel creado a partir de una vectorización que nosotros realizamos. Ok, pero ¿qué pasa si yo tengo una imagen que quiero o algún efecto de alguna fotografía que yo quiero convertir a un pincel? También podemos hacerlo. Vamos a cargar esa imagen en la actualidad. Permítanme limpiar esto también, aunque realmente no era necesario porque voy a cerrar este trabajo. Ok, vamos a buscar en Pictures imagen. Un efecto muy interesante que uno siempre trata de emular en muchos de los trabajos es el del efecto del humo. Así que vamos a trabajar. Esta imagen es un poco pesada, de repente la computadora trabaja un tanto más lento. Vamos a esperar a que se cree el efecto. Muy bien. Muy bien. Entonces ya tenemos esta textura de humo cargada. Puede ser cualquier otra textura siempre y cuando esté bastante limpia. En este caso observemos que yo puedo, la textura se nota bastante limpia la imagen. Lo bueno de la imagen es que tiene buena resolución. Sin embargo, no me interesa este fondo blanco, a mí me interesa solamente la sección
de la textura. Yo voy a presionar Control I para invertir los colores de la imagen. Observen cómo cambia por completo. Si vemos cualquier otra impureza la podemos borrar. En este caso, en vez de borrarla, ¿qué pasa si yo borro? Bueno, si podemos borrarla automáticamente o simplemente pintar con el pincel tono blanco. Muy bien. Es importante tener presente que si la imagen es excesivamente grande, nuestra opción de definir valor de pincel va a estar deshabilitada. En este caso, no está deshabilitada. La imagen debe tener una, vamos a ver, tamaño de la imagen, aquí está, una medida. En el caso de versiones anteriores de Photoshop, menor a 2500. Yo voy a colocar aquí 2000, perdón, 2500. Se disminuir este tamaño. Muy bien. En el caso de Photoshop CS6 no hay tanto problema con el tamaño y la resolución de las imágenes. Sin embargo, por cuestiones de peso, para que sea más, trabaje más ligero el programa y consuma menos recursos de la máquina, voy a hacer este pincel a esa medida. Muy bien, una vez hecho esto, yo voy a definir esto como un valor de pincel. Verificamos que el preview sea de en total contraste, pues blanco y negro. Vamos a colocar aquí humo, columna de humo. Vamos a colocar aquí columna de humo. Muy bien. Observen cómo ya tenemos el pincel. Vamos a crear una nueva capa, ocultamos esto. Observen aquí, si yo presiono clic derecho, tengo el pincel todo creepy que acabo de crear y el pincel de la columna de humo. Puedo disminuir el tamaño, observen, aumentarlo incluso. ¿Qué pasa si lo aumento? Vemos cómo se pixela un poco, pero voy a poner la medida estándar que él tiene. Vamos a acercar un poco. Fíjense cómo creo prácticamente el humo rojo. Es bastante pesado, eso sí. Recuerden que estamos creando imágenes de una calidad bastante amplia. Podemos irnos a nuestro menú de dinámico. Tenemos aquí la dinámica de forma, en este caso es un poquito de variable porque es un pincel que nosotros mismos creamos. Fíjense que podemos variar todos esos. Si variamos el ángulo, variamos el desorden, variación de tamaño, diámetro mínimo. Muy bien. El espaciado. Si no colocamos espaciado, podemos modificar el tamaño. Lo dejamos en 2500. Muy bien. Okay. Vemos que podemos aplicar los mismos ajustes de la dinámica de forma de cambiar el color. Como siempre esto, buscando tener versatilidad al momento de crear nosotros mismos las imágenes. Observen que de por sí ya uno puede lograr efectos bastante interesantes.
común, siempre para tener nuevos elementos variables. Vamos a probar haciendo otro pincel. Tengo aquí, a ver, tengo uno, creo que tengo otra imagen de, ok, este pincel. Vamos a ver, ok. Ya esta imagen de por sí viene en alto contraste blanco-negro. Verifico si puedo tomar y definirla como valor de pincel. En 1600 voy a poner bola de humo, lo más similar que a la forma que le consigo. Hago lo mismo, duplico una capa, perdón, creo una nueva capa, verifico. La idea es experimentar, ¿cierto? Y crear nuevos efectos. De la misma manera se pueden aplicar efectos dinámicos, dinámica de forma, vamos a ver, proyección de pincel, vamos a disminuirle el punto de tamaño del pincel, no tanto, vamos a ponerla a un 800. Pueden crear varios efectos muy interesantes. Muy bien, en este caso continuamos. Pero ¿qué pasa si no tenemos tiempo para buscar pinceles y conseguimos algún pincel en la web que nos funcione con el trabajo que tenemos que realizar? Lo único que hacemos es, a través del mismo menú de ajustes de pincel dinámico, presionamos este icono que tenemos acá. Eso, volvemos acá, un poco colgado hasta acá. Ok, ahora sí. En ajustes preestablecidos de pincel, colocamos cargar pinceles. Ya yo bajé algunos pinceles de internet. En este caso voy a buscarlos en donde los tengo guardados. Guardo mis documentos. Busco la carpeta pinceles Photoshop. Nosotros estudiamos aquí la extensión. Observen que nos dice File Type, es decir, tipo de archivo, pinceles.abr. Esta es la extensión que debemos buscar al momento de descargar un pincel. Voy a utilizar uno de estos, vamos a ver, realmente lo descargué. Ok, son, tengo la impresión de que son pinceles. Sí, son pinceles, si no me equivoco, como rasgado de papel. Vamos a quitarle la dinámica de forma. La dureza se la puedo modificar. Ok, son pinceles que yo descargué previamente para simular como rasgado de papel. Es bastante útil, más bien se usan para borrar. Vamos a hacer unas pruebas aquí. Yo los descargué más que todo para borrar. Vamos a usar este pincel. Acá vamos a aumentarle
tamaño. Este fue un pincel que colocaron acá. Fíjense cómo me da ese aspecto. Ponerla a medida de 1400, 1800. Perfecto. Vamos a seleccionar otro, vamos a colocarlo también, 1800. Pero vean lo sencillo. Ahora observen ese efecto que me da, como si fuese el rasgado de un papel. Vamos a cargar otro pincel. Otros de los que tengo aquí. Estos parece que son pinceles florales. Este que está acá, observen. Lo estoy usando como borrador, pero realmente se pueden utilizar como nosotros deseamos. Ya estos son pinceles que descargué. Prácticamente esto es un bastante intensivo de pinceles. Un poquito, vemos que nada más con los pinceles de Photoshop tenemos mucha variedad. Les recomiendo que no se queden solamente con esto que está en los tutoriales, investiguen y experimenten. Más que todo experimentando es que logran buenos efectos. Así que empiecen a crear sus propios pinceles, que esa parte será evaluada para las clases, que ustedes dominen esa parte. Entonces nos vemos en un siguiente tutorial. Eh, la vectorización también será parte de la evaluación. Aquí lo vemos de una manera muy básica. Ya ustedes tienen experiencia vectorizando con Illustrator, se dieron cuenta de que prácticamente es la misma metodología, a diferencia de que la herramienta pluma va a trabajar de la mano de la herramienta de pincel, eh, y se pueden hacer efectos bastante bien logrados. Si en algún punto deseo formatear los pinceles, yo vuelvo acá, aquí en ajustes preestablecidos de pincel, simplemente coloco pinceles básicos, ok. ¿Deseas guardar los cambios? Sí. En este caso no, voy a descartar los cambios. Pinceles básicos, ok. ¿Guardar cambios? No. Tengo mis pinceles. Ahí estoy. Nos vemos en el siguiente tutorial.